seguidors de Vic TV, benvinguts una semana més al meu canal de YouTube. Esta semana va a cambiar un poco la temática de mi canal. Estoy segura de que habéis oído hablar sobre el cambio climático, pero estoy aún más segura de que no habéis oído hablar sobre les microalgues. Quan vaig estar a Finlàndia, vaig estar fent un projecte sobre microalgues. Lo vaig estar compartiendo por Instagram y fueron muchos los estudiantes que les entró la curiosidad por saber exactamente qué era o por qué eran tan importantes. Y es per això que avui he decidit fer un vídeo on os explicaré qué son les microalgues, por qué son tan importantes y qué relación tienen con el dióxido de carbono y el cambio climático. ¿Preparados? Pues vamos allá. Per començar us faré un breu resum sobre com s'origina el canvi climàtic. El cambio climático comienza en la nuestra atmósfera, ya que está compuesta por la combinación de unos gases, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, que envuelven la Tierra. Sense això, el planeta no tindria vida i nosaltres no existiríem. El Sol té una temperatura de unos 6.000 graus Celsius y su radiación llega a la Tierra, mucha a través de luz visible o radiaciones de onda corta. Els gasos que componen la atmósfera son transparents a les radiacions de onda curta. La mitad de estas radiaciones son devueltas al espacio, pero la otra mitad calienta la Tierra, la cual después irradia energía que vuelve al espacio y lo hace desde diferentes maneras, a través de infrarrojos, los cuales la atmósfera no es transparente a ellos. Las moléculas de dióxido de carbono absorben estos infrarrojos y los remiten. Algunes d'aquestes remissions tornen a la Terra en forma de calor, algunes són absorbides per altres gasos i algunes s'escapen a l'espai. Fins aquí tot seria correcte, però el problema és que la actividad humana ha aumentado el número de emisiones de dióxido de carbono y, por tanto, también el calor. I així és com va aparèixer el que coneixem com canvi climàtic. Evidentemente todo esto es mucho más extenso, así que os voy a dejar links en la descripción para que entréis y investiguéis un poco más. Els científics i moltes institucions estan investigant, lluitant dia rere dia para disminuir estas emisiones de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Entonces, una solución muy potente que se ha encontrado son las microalgas. Les microalgues són estos bitxets que us deixo per aquí, ¿vale? Tenen la capacitat d'absorbir aigua i també diòxid de carboni. Aquest diòxid de carboni el que fan és lo transformen en compostos orgànics complexos, com per exemple biohidrocarburs, que seria per a crear, per exemple, biodièsel. La idea d'utilitzar microalgues s'ha estudiat durant molt de temps, però no ha estat fins ara que se li ha donat com una importància més gran, perquè no necessita terra cultivable, es pot cultivar pot créixer en aigües salines. A més, amb una quantitat microscòpica podem arribar a transformar grans quantitats de diòxid de carboni. Aparte, también se ha encontrado que las microalgas tienen cierta propiedad antimicrobiana y es por eso que se está estudiando a ver en qué microorganismos reaccionan y en qué no. Por eso se han hecho muchos productos de cosmética. Mi trabajo de fin de grado, que es este de aquí, son los vídeos estos que aparecen aquí, se centró en estudiar la antimicrobialidad de Eulena gracilis, que es una microalga, frente a unos microorganismos que se encuentran en nuestra piel de forma natural, que son Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Bueno, seguidors de Vic TV, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat molt, espero que hayáis aprendido un poco. Estoy segura de que a lo mejor este vídeo no se lo va a ver mucha gente porque estamos acostumbrados a que en las redes sociales se compartan contenido más de publicidad o contenido más de entretenimiento. Però a mi m'agrada fer un tipus de canal que no sigui de contingut buit, m'agrada explicar coses de les quals pugueu aprendre i la veritat que penso que el canvi climàtic és una cosa que està, que existeix. Los científicos estamos luchando por ello y estamos haciendo bastantes avances, aunque cuesta mucho. És per això que en aquest vídeo d'avui m'ha agradat donar-vos 4 pinzellades d'explicar-vos què és el canvi climàtic, perquè sí que tots sabem que existeix. Muchas veces desconocemos cómo se origina o simplemente nos olvidamos de por qué pasa eso.
por eso pues daros a partir de mi vídeo un pequeño empujón a que busquéis información acerca del cambio climático, de soluciones que s'estan dando. Per exemple, les microalgues, que són microorganismes que ara per ara s'estan estudiant moltíssim, de les solucions que s'estan intentant aportar, etc. Yo os voy a dejar unos cuantos enlaces en la descripción de este vídeo sobre cambio climático, sobre cómo se forma, etc. También sobre las microalgas. Y si necesiteu algun tipus d'informació extra, contacteu-me. Sabeu que a través de Instagram siempre contesto, també a través de comentaris. Os voy a dejar mi trabajo de fin de grado para que le echéis un vistazo. Está en inglés, però haver aportat el meu granet d'arena. Jo sempre que puc ajudo amb el que faci falta. Fiqueu-li m'agrada si us ha agradat. No olvidéis suscribiros. Y la semana que viene volvemos a hablar sobre cosas de Finlandia porque sé que os gusta mucho. Nos veiem la semana que ve. Adeu.